Dios les bendiga, hermanos. Hoy en día, hermanos, vamos a aprender más de nuestro Dios. Vamos a aprender más de nuestro Dios, hermanos. Es necesario en estos tiempos, porque ya que estamos, hermanos, más tiempo en casa, podemos nosotros empezar a conocer más de nuestro Dios para alabarle y adorarle como Él merece. Entonces, hermanos, vamos a empezar ahora y quiero que vayamos todos, hermanos, a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Vamos a ir todos, hermanos. ¿Lo tienen? Amén. Dice así, hermanos, Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese ahí, hermano, dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, dice, a Dios, crea que le hay. Hermanos, crea que le hay. Es necesario, hermanos, creer en nuestro Dios. Creer que Dios existe. Pero no nomás eso, hermanos, sino que tenemos que estar 100% seguros, hermanos, de que al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros servimos, que sea el Dios de las Escrituras. No un Dios hecho por manos o imagen de hombre o imagen, hermanos, de nuestra imaginación y de nuestros pensamientos. No, hermanos, tiene que ser un hombre, tiene que ser un Dios, disculpe, tiene que ser Dios, el Dios de la Biblia. Si no estamos adorando al Dios de la Biblia, hermanos, entonces ¿a quién estamos adorando? Dice aquí, hermanos, que debemos creer que le hay. ¿Qué Dios? ¿En qué Dios nosotros estamos creyendo, hermanos? ¿En qué Dios? Y quiero que hoy, hermanos, conozcamos más quién es nuestro Dios. Conozcamos más, hermanos, quién es nuestro Dios. Si el Dios de la Biblia o un Dios el cual nosotros le ordenamos, un Dios que nosotros lo usamos a nuestro antojo, o es el Dios, hermanos, de la Biblia, el cual nosotros nos dejamos usar por Él. Ahora quiero que hablemos, hermanos, o voy a hablar acerca de quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios, hermanos? Ahora, es difícil, hermanos, o más bien imposible definir a Dios. Es imposible, hermanos, definir a Dios porque no cabe Él en nuestra mente, porque es un Dios infinito. Y nosotros, hermanos, la creación de Dios, somos personas con una mente finita. Una mente, hermanos, que tuvo principio y que fue creada. Entonces, hermanos, es difícil definir, hermanos, o describir a Dios. Una de las maneras mejores de entender, hermanos, cómo es Dios, es estudiar sus cualidades o características. Y eso, hermanos, son conocidos como atributos de Dios. Los atributos de Dios, hermanos, son de dos clases. Son naturales y son morales. Los atributos naturales, hermanos, son los que pertenecen en su existencia como espíritu racional infinito. La palabra infinito, hermanos, quiere decir que no tuvo
principio, ni tendrá, hermanos, fin. Ese es nuestro Dios. No podemos, hermanos, limitar a nuestro Dios. No podemos, hermanos, pensar nosotros que es cualquier Dios. La Biblia dice ahí, hermanos, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy gracias en esta tarde, mi Dios, que gracias, Señor, por darnos hoy este nuevo día, Señor, que pudimos levantarnos, que pudimos hacer nuestras cosas, Señor, en la mañana, para poder, Señor, tomar este tiempo sin distracciones, Señor, para tomar este tiempo para adorarte, Señor, para aprender de tu palabra y más que nada, Señor, aprender de ti, Señor. Yo quiero saber, Señor, a qué Dios estoy adorando. Yo quiero sujetarme y someterme, Señor, al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A usted me quiero sujetar y a usted me quiero someter, Señor. Ayúdame a comprender, Señor. Sé que es difícil, Señor, comprenderlo en su totalidad, Señor, a usted. Pero, Señor, usted sí nos da indicaciones en la Escritura, Señor, de quién es usted por medio de estos atributos naturales y atributos morales, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdame, Señor, en este día y perdona mis pecados, Señor. Te lo pido, Señor, y te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y así, hermanos, dice ahí, hermanos, dice en el versículo 6, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos, hermanos, agradar a nuestro Dios sin fe. Y la Escritura, hermanos, dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces, la forma que nosotros, hermanos, podemos agradar a nuestro Dios, hermanos, es conocer y saber las verdades que Él ha plasmado en su palabra. Esa es la forma que podemos conocer a nuestro Dios. Esa es la manera, hermanos, que nosotros podemos adquirir nuestra fe y aumentar nuestra fe, hermanos, por medio de conocerle más a Él y quién es Él. Vamos a conocer, hermanos, por medio de la Escritura, no solamente conoceremos a Él, sino también conoceremos sus propósitos, que son muy importantes, hermanos, para que nosotros podamos alinearnos a eso, para caminar juntos con Dios en los mismos propósitos. Primero, hermanos, vamos a ver que Dios es un Dios eterno. Y primero, como les dije, hermanos, vamos a ver sus atributos naturales. Debemos entender primero, hermanos, número 1, que Dios es eterno. No tuvo principio ni tendrá fin. No tuvo principio, hermanos, ni tendrá fin. Vamos a ir a Génesis 21:33, hermanos. Génesis 21:33. Génesis 21:33. Dice ahí, hermanos, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, y invocó ahí el nombre de Jehová Dios, ¿qué, hermanos? Eterno. Jehová Dios eterno. ¿Ok? Entonces podemos ver esta declaración, hermanos, que la Escritura hace, que tenemos un Jehová, un Dios, Jehová,
eterno. No podemos, hermanos, sujetar a nuestro Dios, a nuestra mente. Porque nuestro Dios, hermanos, es infinito, nuestro Dios es eterno. Y no podemos tratarlo como un humano. O hacerle, o intentar que Dios se comporte como un humano, de tal manera, hermanos, que nosotros podamos tratar de influenciarlo para que esté de acuerdo o entienda nuestro pecado o nuestras necesidades incluso, hermanos. Y con eso, hermanos, lo que estoy diciendo es que no podemos decirle a Dios, bueno, Señor, es que tú entiendes. Bueno, Señor, es que tú sabes que yo tengo que hacer esto y por eso no puedo leer tu palabra. No puedo escuchar tu palabra en este momento porque yo tengo necesidades, porque yo tengo esta familia que viene a visitarme, porque yo tengo esto, yo tengo esto. Y tratamos, hermanos, de pensar de Dios no como un Dios eterno, sino como un Dios que está limitado a entender y justificar nuestras acciones. No podemos estar haciendo eso, hermanos. Dios es un Dios eterno, hermanos. Vamos a ir, hermanos, a Deuteronomio 33:27. Deuteronomio 33:27. Deuteronomio 33:27. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El eterno Dios, hermanos, es tu refugio. El eterno Dios, hermanos, fue el refugio de Israel y el refugio, hermanos, del pueblo de Dios. Tenemos que tener esa confianza, hermanos, porque Dios sabe más las cosas que Él hace que lo que nosotros pudiéramos entender. Él sabe cómo hace las cosas, hermanos. Él ha sido eterno y será eterno. Ahora, hermanos, Dios, hermanos, es completamente... Bueno, quiero leer esta parte, hermanos. Dice así, no fue creado, sino es el creador. Entonces es completamente independiente y aparte de su creación. Tiene vida y existencia, hermanos, en sí mismo. Vamos a ir, hermanos, a Juan 5:26. San Juan 5:26. Miramos lo que dice ahí, hermanos. San Juan 5:26. San Juan 5:26. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice, porque como el Padre tiene vida, ¿en qué, hermanos? En sí mismo. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, hermanos, Él tiene vida en sí mismo y Él es el dador de la vida. Es el yo soy. Vamos a ir, hermanos, a Éxodo 3:13. Éxodo 3:13. Éxodo 3:13. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice ahí, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, Él es el yo soy, hermanos. Sabemos que Él es eterno,
Y sabemos, hermanos, que Él no es creado, sino más bien Él creó las cosas, todas las cosas. ¿Qué, hermanos? Los hombres tienen un privilegio y pueden recibir vida eterna si aceptamos el plan o si acepta el plan de Dios para salvarnos. Nosotros, hermanos, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, entendemos esto, hermanos. Entendemos que Dios es el dador de la vida. Entendemos que Dios, hermanos, no fue creado, sino Él nos creó. Él trajo la luz a los hombres. Él era la luz de los hombres. Entonces, hermanos, nosotros podemos confiar en que Dios nos da esa vida. Y esto, hermanos, es ofrecida a toda la humanidad. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, hermanos, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos ahí, hermanos, a ver otro versículo, vamos ahí al libro de Romanos 6:23. Romanos 6:23. Fíjese lo que dice, hermanos. Romanos 6:23. Dice ahí, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es, ¿qué, hermanos? Vida eterna. ¿En quién? Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos, hermanos, recibir la vida eterna si no es por Dios, si no es por el Eterno. Entonces debemos entender, hermanos, que lo primero que Dios es, hermanos, es que Dios es eterno. Dios es eterno, hermanos, y debemos intentar poner en nuestra mente, intentar poner en nuestro corazón, hermanos, de que estamos tratando con un Dios eterno, un Dios creador, un Dios que sabe que es mejor para nosotros. Ese es el Dios con el que estamos tratando, al Dios de Israel. No creamos, hermanos, que estamos tratando con cualquier Dios. Nuestro Dios, hermanos, es eterno. Ese es el primer punto, hermanos, de sus atributos naturales. Número 2, hermanos, Dios es inmutable. Dios es inmutable. Quiere decir, hermanos, que Dios no cambia en su naturaleza, ni en su carácter, ni en sus propósitos. ¿Ok? Gracias a Dios, hermanos, que tenemos un Dios inmutable. Que su naturaleza, hermanos, su carácter, y no cambia, hermanos. Él no cambia en sus propósitos. Dios, hermanos, nos quiere salvar. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Dios quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él. Dios quiere que nosotros nos gocemos, aún estando en la tierra, hermanos, tengamos gozo en Él. Entonces Dios, hermanos, gracias a Dios que es inmutable, porque los propósitos de Él es que todo hombre se salve. Gracias a Dios porque Él tiene paciencia con nosotros. Gracias a nuestro Dios porque estamos tratando no solamente con un Dios eterno, sino con un Dios, hermanos, que es inmutable, que no cambia en sus propósitos. Y el propósito de Dios, hermanos, fue enviar a su Hijo Jesucristo para que todo el mundo que en Él creyere fuera salvo. Esto es para toda la humanidad, hermanos. Entonces vemos un Dios, hermanos, eterno, confiable, pero también, hermanos, su inmutabilidad, hermanos, que no cambia, nos asegura sus promesas. Nos asegura, hermanos, de que Él va a cumplir porque Él es Dios, es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia, hermanos. No cambia en su naturaleza, ni en su carácter, ni en sus propósitos. Siendo, hermanos, perfecto, Dios no puede cambiar, hermanos, ni para mejorarse, ni para empeorarse. ¿Ok? Vamos a ir, hermanos, a Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Y Malaquías, hermanos, está antes de Mateo.
Malaquías 3:6, hermanos. Malaquías 3:6. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Lo que dice Jehová. Dice, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová, ¿no qué? Cambio. No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Oh, gracias a nuestro Dios, hermanos, que Él no cambia. Si no, ya fuéramos consumidos. El pueblo de Dios, hermanos, fuera consumido si Él cambiara. Pero gracias, hermanos, a sus propósitos, a sus promesas. Y podemos confiar en sus promesas, hermanos, porque Él no cambia. No cambia, hermanos. El que cambia y el que se aleja somos nosotros. Nosotros sí cambiamos, hermanos. Gracias a Dios que Dios es inmutable, pero nosotros, hermanos, sí cambiamos. Nosotros cambiamos de parecer, nosotros cambiamos, hermanos. A veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces estamos queriendo estar cerca de nuestro Dios, a veces no. Y cambiamos, hermanos. A veces decimos que queremos hacer algo y tenemos un propósito, hermanos, pero no cumplimos con ese propósito. Porque nosotros somos humanos, hermanos. Y con esto no quiero decir, hermanos, que nos excusemos. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que nos esforcemos. Y veamos el ejemplo de nuestro Dios, que Él no cambia, que es un Dios de orden, que es un Dios, hermanos, perfecto, hermanos, que Él no cambia, que Él cuando toma una decisión, hermanos, Él no cambia, hermanos, en sus propósitos. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Vamos a Santiago 1:17. Santiago 1:17. Santiago, hermanos, 1:17. Dice aquí, hermanos, Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don, ¿qué? Perfecto. ¿Desciende de dónde? De lo alto. De lo alto. Del Padre de las luces. En el cual no hay, ¿qué, hermanos? Mudanza. Ni sombra de qué? Variación. Ni tantito, hermanos. Él no se mueve, hermanos. Él cumple sus propósitos. Él dice, hermanos, que si nosotros nos acercamos a Él, hermanos, Él nos bendecirá. Pero también, hermanos, si nosotros nos alejamos, hermanos, también no nos va a ir tan bien. Está en sus propósitos. Entonces Dios tiene el propósito de que si nosotros aceptamos a su Hijo y creemos en el sacrificio y aceptamos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces nosotros creemos eso, hermanos, y que resucitó al tercer día, hermanos, que murió y resucitó al tercer día. Entonces, hermanos, el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Él nos dará vida eterna. Y nada, hermanos, va a separarnos de Dios. Porque Él lo ha dicho, hermanos, porque Él es inmutable, Él no cambia. Él lo que dice, cumple. Entonces no solamente, hermanos, tenemos un Dios eterno, sino también tenemos un Dios que es fiel a su palabra, hermanos. Esa inmutabilidad le da al creyente, hermanos, en Cristo, seguridad. Sabe que Dios no va a cambiar de pensamientos en cuanto a su salvación o en cuanto a las promesas de la Biblia. Vámonos voy a explicar algo, hermanos. Vámonos a Génesis 6:6. Vámonos a Génesis 6:6. Fíjese lo que dice, hermanos. Algunos podrían decir, hermanos, que Dios sí cambia, usando estos versículos, hermanos. Pero fíjese, hermano, ahorita vamos a ver. Génesis 6:6. Fíjese lo que dice. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Ok? Y se arrepintió Jehová. ¿Ok? Ahora vamos, hermanos. Y esto está hablando, hermanos, cuando la maldad de los hombres creció. Y es cuando Dios mandó a hacer el arca. ¿Ok? Donde mandó a Noé a hacer el arca. Vamos ahí a Jonás, hermanos. Vamos al libro de Jonás.
Vamos al libro de Jonás 3:10. Jonás 3:10. Vamos a tener a Samuelito. A ver, Samuelito. Jonás 3:10. Léemelo, por favor. Jonás 3:10. Quiero que tú me lo leas, hijo. Okay. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Sí es. Entonces, hermanos, en Génesis 6:6, hermanos, podemos ver que Dios, hermanos, se arrepintió por causa del pecado del hombre, por causa de que se multiplicó y era constante mal en los pensamientos de los hombres, hermanos. Entonces Dios decidió destruir la tierra. Pero algo interesante, hermanos, o destruir a la humanidad en ese momento, disculpe, excepto a un hombre y su familia, que fue Noé. Entonces él preservó la vida, hermanos, que había creado. Se arrepintió, pero no de sus propósitos. Vemos también, hermanos, en Jonás 3:10, hermanos, que Dios había decidido hacerle mal a un pueblo. Pero se arrepintió y dijo, ok, no le voy a hacer el mal que yo había pensado que yo les iba a hacer. Y ahí, hermanos, donde dice que Dios se arrepintió, algunos piensan que Dios sí cambia. En estos casos, hermanos, Dios no cambió su naturaleza, su carácter, ni sus propósitos, hermanos. Dios había dicho del principio, hermanos, sírveme, te bendeciré. No me sirves, te apartas de mí, entonces habrá maldición. Eso está desde el principio. Está en los propósitos de Dios, hermanos. Solamente cambió su modo de tratarse con ciertos hombres porque ellos modificaron, hermanos, su modo de creer y vivir. Él no cambia, hermanos. El que cambió fuimos nosotros. Dios hizo un pacto con el hombre y ese pacto no cambia. El que cambió el pacto, hermanos, fuimos nosotros. La humanidad, hermanos, fue el que cambia el pacto. Yo sé que si yo estoy cerca de mi Dios, yo sé que si yo tengo una relación personal, cerca, íntima a mi Dios, hermanos, yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él va a bendecirme, hermanos. Pero también, hermanos, sé que si yo rompo ese pacto, me va a ir mal. Dios va a disciplinarme. Yo sé, hermanos, que si yo rompo su pacto, y eso fue lo que pasó, hermanos. Dios no cambió sus propósitos, no cambió su carácter, no cambió, hermanos, en el propósito de salvación para el hombre. Sino más bien, hermanos, el hombre rompió el pacto con Dios. El hombre rompió el pacto con Dios. Entonces, hermanos, tenemos un Dios eterno, pero también tenemos un Dios, hermanos, que es inmutable. Un Dios que no cambia, hermanos. Número 3, hermanos. Tenemos un Dios, hermanos, omnipresente. Y esto, hermanos, podemos confiar en nuestro Dios, hermanos, por medio de su omnipresencia, que Él está en todo lugar, que Él conoce nuestra situación, Él conoce, hermano, nuestra enfermedad, Él conoce nuestra debilidad, Él conoce todo lo de nosotros, porque Él está, hermanos, en todo lugar, mirándonos a nosotros. Fíjense ahí, hermanos, esto significa que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Vamos allá a Salmos 139. Salmos 139. Salmos 139. Y fíjense ahí, hermanos, vamos allá al versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Fíjense lo que dice. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba,
y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. Aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, podemos confiar, hermanos, de que tenemos un Dios de que está en todo lugar. Sea donde quiera que estemos, hermanos, sabemos que Dios, y debemos saber que Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado, hermanos. Dios está con nosotros. Dios mira lo malo y Dios mira lo bueno que nosotros hacemos. Él todo lo ve. Podemos confiar, hermanos, de que Él está en todo lugar. Él está con nosotros. Él nos acompaña, hermanos. Vamos a ir, hermanos, a Jeremías 23, hermanos. Vamos a ir a Jeremías 23. Jeremías 23. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Jeremías 23. Fíjese. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Dice el versículo 24, hermanos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Fíjense, hermanos, Dios está presente, hermanos, en todo lugar. Dios está presente en todo lugar, hermanos. Y para nosotros, hermanos, la omnipresencia de Dios es un consuelo, hermanos. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Donde quiera que andemos. Ahora, para el incrédulo, hermano, es una advertencia, porque no puede escapar ni huir de Dios. Entonces, para nosotros, hermano, nos da una seguridad, nos da aliento, hermanos, de que no estamos solos. Que Él está cuando nosotros pasamos necesidad, hermano, cuando nosotros pasamos tristezas, cuando un infortunio, hermano, pasamos por un infortunio, entonces sabemos que Dios, hermanos, está con nosotros y podemos consolarnos de eso. Pero también, hermano, recuerde que Dios está también ahí, hermanos, cuando nosotros estamos en lugares donde no debemos estar. Él sabe dónde vamos. Cuando salimos de la casa, hermanos, Él sabe hacia dónde nos dirigimos. Él está ahí con nosotros. A veces queremos pensar, hermanos, en un Dios que todo lo complace. Un Dios, hermanos, que se complace de nuestro libertinaje. Que nosotros podemos ir a la iglesia, hermanos, que podemos nosotros escuchar la palabra de Dios y que podemos ir a lugares, hermanos, donde Dios no le agrade y que Dios no va a saber. Dios, hermanos, está enterado de todo lugar donde nosotros vamos. Él sabe. No piense, hermanos, que nosotros podemos engañar a un Dios eterno. No piense que podemos engañar a un Dios que no cambia. No piense, hermanos, que podemos engañar a un Dios omnipresente. Dios está en todo lugar, hermanos. Si conocemos al verdadero Dios, hermanos, si nos acercamos a Dios, tenemos que creer esto, hermanos. Creemos que Dios, hermanos, es eterno, es inmutable, es omnipresente. Y con eso en mente, hermanos, podemos empezar a nosotros conocer a nuestro Dios y alabar al verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Porque solamente así, hermanos, podemos crecer en verdadera fe. No un Dios, hermanos, que va a aceptar nuestro emocionalismo, que va a aceptar, hermanos, de que nosotros hagamos lo que queramos con Él, de que le ordenemos al Espíritu de Dios que haga lo que nosotros deseemos. Porque eso se trata, hermanos, las iglesias hoy en día. Ellos no adoran un Dios. De algunas iglesias hoy en día, hermanos, ellos no adoran a Dios, al Dios de la Biblia. Ellos adoran al Dios que les complace a ellos. Que cuando le dan una orden a Dios, Dios levanta un enfermo. Que cuando le dan una orden a Dios, alguien empieza a dar vueltas y hablar en lenguas extrañas. Ese es el Dios que muchos están adorando. El Dios que acepta las danzas y los bailes con ropa indecorosa dentro del culto.
con niñas, hermanos, vestidas, que parece que están vestidas en traje de baño. Para que cualquier pedófilo entre a la iglesia y pueda ver con una mirada sucia a esas niñas. No es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. No es el Dios que se agrada de eso. No es el Dios que nosotros nos jactamos en conocer. Ese no es el Dios que acepta eso, hermanos. Nuestro Dios sabe dónde estamos. En cada día de nuestra vida, en cada hora y cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Él es omnipresente. Ahora, hermanos, Dios también, hermanos, es omnisciente. Dios es omnisciente. Quiere decir, hermanos, que todo lo sabe. No solamente está en cualquier lugar, hermano, sino también todo lo sabe. Él todo lo conoce, hermanos. Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas, hermanos, pasadas, presentes y futuras. No intentemos engañar a Dios, hermanos. Él conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Él sabe los propósitos en el cual nosotros hacemos las cosas. Dios es omnisciente, hermanos. Ahora, nada ni el más íntimo pensamiento del hombre se esconde de él, hermanos. Vamos allá a Salmos 147. Salmos 147. Salmos 147. A ver, Samuel. Vamos a ir, hermanos, a Salmos 147. Salmos 147 y vamos a leer el versículo 5. Versículo 5. A ver, Samuel. ¿Qué? Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahí está, hermanos. Y su entendimiento es infinito. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Él conoce todas las cosas, hermanos. Vamos ahí, hermanos, a Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Hebreos 4:13. Dice ahí, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ponga atención a este versículo, hermano. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. Tenemos que dar cuenta, hermanos, a un Dios que todo lo conoce. No solamente, hermanos, Él es eterno. No solamente no cambia. No solamente, hermanos, es omnipresente, pero sino también, hermanos, es omnisciente. Él todo lo sabe. Y la Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos que rendir cuentas a Él, al que todo lo conoce. No intentemos engañar, hermanos, a nuestro Dios acerca de lo que nosotros hacemos escondidas, hermanos. No engañemos a Dios, porque Dios, aunque vayamos a la tienda, aunque vayamos a todos lugares, Él todo, en todo lugar está y Él todo lo conoce. Los pensamientos más profundos, hermanos, de nuestro pensamiento, Él lo sabe. Pero Él quiere que nosotros se lo digamos a Él. Él quiere que nosotros confesemos nuestro pecado a Él. Él lo sabe. Pero confesar nuestro pecado a Él, hermanos, es que nosotros estamos de acuerdo en que hemos pecado y estamos de acuerdo con Él. Y eso es lo que le agrada, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, no confesamos pecado, hermanos, porque creemos que Dios no lo sabe. Inconscientemente, hermanos, como humanos, intentamos esconder las cosas. Pero créanme, hermanos, que Dios lo hace manifiesto. Él nos trae a memoria cuando hemos pecado en contra de Él. Porque nuestra mente, hermanos, quiere esconder eso. Nada ni el más íntimo pensamiento del hombre, hermanos, se esconde de Él. Vamos allá a 1 Juan 3:20. 1 de Juan 3:20. Está casi al final de la Biblia, hermanos. 1 de Juan
3:20. ¿Okay? Primera de Juan 3:20. A ver, Samuelito. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Así es, hermanos. Pues si nuestro corazón nos reprende, hermanos, si su conciencia le acusa, si su conciencia le dice, mira, fíjate lo que hiciste, estuvo mal. Fíjate a dónde fuiste y estuvo mal. Fíjate lo que pensaste de esa persona y estuviste mal. Nuestra conciencia, hermano, nos acusa. Pero también dice ahí, hermanos, que mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Ya Él conoce, hermano, el futuro. Los hombres pueden entregarse sus manos con toda confianza. Él sabe, hermanos. Nosotros podemos estar confiados, hermanos, que Él sabe todo. No tratemos, hermanos, de justificar nuestro pecado en decir, pues el Señor sabe que no fui por esto. Pues el Señor sabe que no oré porque por esto. Pues el Señor sabe que no le hizo palabra porque estaba muy cansado y ya basta de eso, hermanos. Ya basta. Sí sabemos que Dios ya sabe, hermanos, que nosotros no queremos seguir su voluntad. Sí sabemos que Dios ya sabe que nosotros tenemos flojera en servirle a Él. Dios ya sabe eso, hermanos. En vez de estar pensando lo que Él ya sabe, pensemos en cómo lo vamos a servir. Pensemos en cómo vamos a tener una relación más cerca a nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios, hermanos? ¿A qué Dios estamos sirviendo? ¿A qué Dios estamos alabando? Al Dios, hermanos, que todo lo acepta, que cualquier cosa que sin preparación de canto, sin preparación de nada, Dios lo acepta. O adoramos un Dios que requiere preparación, que requiere orden. ¿A qué Dios estamos adorando, hermanos? ¿A qué Dios estamos sirviendo? Y por último, hermanos, Dios es omnipotente. Ahora hay muchos, hermanos, hay otros atributos naturales. Pero hoy, hermanos, solamente vamos a ver estos. Por último, hermanos, Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Vimos, hermanos, que Dios es eterno. Dios es inmutable. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Y Dios es omnipotente. Vamos a ir, hermanos, a Éxodo 6:2. Éxodo 6:2. Samuel. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Versículo 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Fíjense, hermanos. Y aparecí, o sea, dice aquí, habló todavía Dios a Moisés. ¿Ok? Y le dijo, yo soy Jehová. Y luego Jehová dijo, y apareció a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios, ¿qué? Omnipotente. En otras palabras, hermanos, Abraham, Isaac y Jacob sabían que Dios era un Dios que todo lo puede. Era un Dios todopoderoso. Ese es el Dios que ellos estaban adorando porque así se les apareció Jehová. El todopoderoso. Entonces, hermanos, no pensemos que Dios no lo puede hacer en nuestras circunstancias. Él todo lo puede arreglar, hermanos. En su tiempo. Y conforme a sus propósitos. Porque Él no cambia de eso. Él es todopoderoso y así se apareció a ellos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros servimos. A un Dios todopoderoso. Tiene el poder, hermanos, de hacer cualquier cosa que concuerda con su naturaleza. Dios mismo, hermanos, no se va a contradecir a sí mismo. Y gracias a Dios, hermanos, que tenemos
que podemos confiar en su palabra. Y es por eso que es importante, hermanos, nosotros leer su palabra, escuchar su palabra, hermanos, para nosotros ir aumentando nuestra fe, hermanos. Porque Él no cambia, Él lo que dijo aquí, lo que está plasmado en su palabra, hermanos, eso es lo que Él es. Eso es lo que Él quiso que nosotros supiéramos de Él. Aquí está, hermano, en la Escritura. No se trata, hermanos, de visiones, hermanos, para que Dios nos hable. No se trata, hermanos, de estas lenguas extrañas que se hablan el día de hoy, hermanos, para que Dios nos hable. Y es por eso, hermanos, que tanta gente, hermanos, no está adorando a Dios, pensando que adora a Dios, pero no está adorando a Dios como Él desea que nosotros le adoremos. Porque no reconocen, hermanos, su eternidad, su inmutabilidad, su omnipresencia. No reconocen, hermanos, su omnisciencia, ni su omnipotencia. Ellos lo reconocen, hermanos, en la versión de ellos, pero no en la versión de la Escritura, donde los hombres se sometieron a Dios, donde los santos hombres de Dios y los grandes hombres de Dios se sometieron a Dios. No, Dios se sometió a ellos, como está ocurriendo en las iglesias el día de hoy. En muchas iglesias, hermanos, intentan que Dios se someta a la voluntad del apóstol o del profeta. Incluso hay pastores allá diciéndole y ordenándole a Dios que sane a alguien, ordenándole a Dios que diga una profecía. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la profecía más segura, la palabra profética más segura, hermanos. Y esto es palabra de Dios, hermanos, la Escritura. Pero ¿sabe por qué muchos no conocen a Dios, hermanos? Porque les da flojera leer su palabra. Prefieren escuchar lo que alguien dice a leer su palabra. Aquí está, hermanos. En muchas iglesias, hermanos, incluso desde el principio de la iglesia universal, hermano, incluso, se ha enseñado, hermanos, de que solamente el sacerdote o el papa pueden entender y explicar la palabra de Dios, la Biblia. Y ellos quieren seguir teniendo el poder por mantener un pueblo ignorante. Ignorante, hermano, no me refiero a falta de inteligencia. Lo que me refiero, hermanos, es que han ignorado las Escrituras y han decidido ponerle atención a un hombre. Y el hombre les dice, está bien, escúchame a mí. Tú no puedes entender la Biblia, escúchame a mí. Y no es así, hermanos. Ellos quieren tener el poder por medio de teniendo un pueblo que no lee la Escritura. Dice la Biblia, hermanos, mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Aquí está, hermanos. Aquí está la Escritura. Ahora, Dios, hermanos, es todopoderoso y Él creó el universo y ahora lo controla todo por su poder. Todo está sujeto a Él. Dios usa ese poder, hermanos, para salvar a los pecadores en este mundo, hermanos. Qué consuelo, hermanos, es saber que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Vamos a ir, hermanos, a Mateo 19:26. Mateo, libro de Mateo, hermanos, 19:26. ¿Cuánto tiempo tenemos, Samuel? We're at 50 now. Ok. Vamos a ir, hermanos, y ya terminamos, hermanos. Mateo 19:26. ¿Dice 19? 19:26. Mateo 19:26. Fíjense lo que dice ahí, hermanos.
Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo ¿qué? Es posible. Todo es posible. Para Dios todo es posible. Hermanos, Dios lo puede hacer todo y el propósito de Dios es que la humanidad se salve. Esas son las buenas nuevas de nuestro Dios, hermanos. Tenemos un Dios poderoso que todo lo puede. Él nos puede salvar, hermanos. Y eso es un consuelo que nos da a nosotros, hermanos. Saber también que nadie nos va a arrebatar de su mano. Vamos ahí, hermanos, al último versículo. Bueno, penúltimo. Dice ahí, hermanos, Juan 10:27. Juan 10:27. Fíjese lo que dice, hermanos. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo, ¿las qué? Las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás. Y ni nadie las arrebatará, ¿qué? De mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oh, hermanos, qué consuelo podemos tener, hermanos, de que nadie nos arrebatará de la mano de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios que estamos confiando, hermanos, el Dios de la Biblia. ¿Sabe por qué, hermanos, muchos piensan que la salvación se pierde? Porque están confiando en otro Dios. Porque no están confiando en el Dios Todopoderoso, el que le puede dar vida eterna. Usan la lógica humana para decir que la salvación se pierde cuando nosotros pecamos o cuando nos alejamos de Dios. Hermanos, dice la Biblia que Él nos da vida eterna y que nada nos arrebatará de la mano de Dios. Es lo que Dios tiene poder. Ahora, hermanos, nosotros cuando fuimos salvos, no fue por nuestros méritos. Y ese es otro problema, hermanos, que muchas iglesias tienen, que piensan que fueron salvos por sus buenas obras. La buena obra no nos salva, hermanos, de nosotros. Es una obra pecadora o hecha por un pecador. La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue una obra hecha no por un pecador, hermanos, sino por el Hijo de Dios, que dio su vida para salvarnos a todos nosotros. No piense, hermanos, que su Dios, de usted, hermanos, y mi Dios, nos va a dar vida eterna y después va a decir que no. No, hermano, eso deje para las personas que no están confiando en Jehová Todopoderoso, en el Dios Todopoderoso, en el Dios Omnipotente. Nosotros, hermanos, creemos y confiamos en nuestro Dios. Vamos a Hebreos 11:6, hermanos. Hebreos 11:6. Y termino, hermanos. Hebreos 11:6. Dice así, hermanos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Okay? Tiene que tener, hermanos, la fe correcta. Y la fe correcta, hermanos, es esta. Dice, hermanos, la Escritura, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? La palabra de Dios. De ahí viene la fe. De ahí, hermanos, podemos nosotros aumentar la fe que agrada a nuestro Dios. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, al Dios de la Biblia, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Busquemos a nuestro Dios, hermanos, al verdadero Dios. Adoremos a nuestro verdadero Dios, hermanos, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Es el Dios que nosotros servimos. Él es, ¿qué, hermanos? Eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente y muchas cosas más, hermanos, que posiblemente ahorita por nuestra mente finita no podemos entender. Pero con esto es suficiente, hermanos, para nosotros conocer más
a nuestros Dios y sepamos que estamos adorando al verdadero Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor,